Si tú sigues las reglas, si tú eres honesto, prácticamente a ti te van a ver las huevas, por decirlo así. Claro, Y eso también es, de mi hijo mejora ese 6, ponle un 8. Es como que ya desde la infancia mismo, como que por influencia o parte de uno mismo para evitar un castigo, es que nos volvamos vivos. como una especie de sentido de supervivencia que tienen las personas para poder salirse con la suya, digamos. Ser vivo también es como un parte de la inteligencia o lo ven algo así. Claro, ¿no? justamente personas se justifican diciendo eso, que eso es como un acto de inteligencia, de que es el más pilas, como se dice aquí, y eso justifican diciendo que es la forma en la que ellos tienen de aprovechar el momento o la oportunidad. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast de Pilas con el Vivo, donde hablaremos sobre un tema muy en particular, el cual ya mucha gente conoce o incluso ya lo ha puesto en práctica sin saberlo. Pero antes de comenzar, quisiera presentar a mi nuevo invitado, el cual nos va a acompañar en el resto del capítulo. Un gusto, Emerson. En primer lugar, agradecer por la invitación. Yo me llamo Ethan Cruz y para mí realmente es un placer poder estar aquí. Ethan, es un gusto tenerte aquí para poder hablar sobre este tema que es de la viveza criolla. Dime, ¿tú ya has escuchado de esto anteriormente? Sí, la verdad sí es un concepto bastante común y bastante sonado, al menos en esta parte del mundo, podríamos decir, que es esta cierta tendencia o cierta inclinación que tienen las personas de resolver sus problemas habituales, cotidianos, de la forma más ingeniosa o hasta creativa, se podría decir, siempre y cuando se terminen beneficiando a ellos mismos, ¿no? Inclusive y a menudo hasta saltándose ciertas normas, reglas o incluso haciendo de lado la moral o la ética. Dime tú si has visto, o bueno, puede que tal vez hayas ahí hecho un poco de viveza criolla. ¿Qué acciones has visto o cometido, por decirlo así? Sí, he podido presenciar este tipo de actos de la viveza criolla. De hecho, justo hoy en el transporte público, cuando venía para acá, algo muy común que suele pasar es que la gente se sabe saltar la fila, por así decirlo, no se sabe meter y ese tipo de cuestiones. Claro. O hay gente que incluso se hace el vivo justamente y por A o B no terminan pagando el pasaje y bueno, eso también termina... Como cuando el bus va lleno. Ajá. Y hay como que meterse y hacerse loco de, claro, yo se le ese pagué. Tipo de cuestiones, no. Sí. Y bueno, eso es un parte como, ahí se ve reflejado como este tipo de cosa de la viveza criolla, ¿no? Ataca a la honestidad. Pero ¿tú crees que las personas nacen vivas o se hacen vivas? Porque antes de que nada, o sea, yo pienso que las personas realmente se hacen como vivas desde pequeños mismos. Porque ponerle como un ejemplo ya, tú digamos, estabas en la escuela de 6 a 8 años, tenías obviamente tu prueba de matemática y digamos que te esforzaste tanto para ver tu nota que tenías un 6. Y tú obviamente como para que ya sabes que tu mamá obviamente te va a castigar por sacar esa nota, es como que te imaginas o piensas una forma de salirte de esas. Y una de esas formas es como que ocultarle la prueba y decirle que te fue bien. O ya de por sí que tu pan ahí, que de la escuela mismo te diga, mi hijo mejora ese 6, ponle un 8. Es como que ya desde la infancia mismo, como que por influencia o parte de uno mismo para evitar un castigo, es que nos volvamos vivos solo para evitar este tipo de conflictos. ¿Tú qué opinas de esto? Claro, sí, se va construyendo así a partir de cómo uno se va educando, cómo uno se va formando y puede que, como dices, uno vaya siendo influenciado de su entorno, de sus amigos, de sus amistades o inclusive de su propia familia, ¿no? Pero yo lo veo más como... este instinto de supervivencia, se podría decir, de las personas que tienen a sus problemas, como el ejemplo que mencionaste, un niño pequeño de una mala nota va a hacer lo que sea para que su madre no lo castigue, como en el ejemplo que pusiste, ¿no? Y sí, eso suele ser bastante común. Incluso eso, bueno, yo, un acto de viveza, por así decirlo, es que antes como que a uno como que le gana el hecho de, digamos, con los tazos. ¿Los tazos? Ajá. ¿Te acuerdas de los tazos? Sí. No, yo no llegué a jugar con los tazos, ¿verdad? Pero sí, ya. Sí los conocí. ¿Sí los conociste? Ajá. Bueno, en mi casa siempre nos gustaba así hacer torneos de tazos. Y a mí como que me iba un poco de la patada, así que perdía los tazos. Y un día le mentí, acepto que mentí a mi mamá para decirle que tenía que hacer una disque prueba de una cosa y nos pidieron $1. Y yo vuelta por hacerme el vivo, ese $1 me lo gasté un dólar de tazos que me dieron un montón. Al final del día, obviamente me arrepentí porque igual terminé perdiendo los tazos, imagínate. Sí, son cosas que pasan y que justamente uno va aprendiendo de eso, ¿no? Y ahí se va
como que afinando más esa viveza creo yo que uno va teniendo. Exacto, pero creo que ahí hay una opción de como que tú prácticamente a ese momento como que lo quieres vivir y lo haces prácticamente, si tú lo deseas, lo necesitas, pero ya después de un tiempo como que te carcome haber hecho esa idea. Pero ¿tú crees que algunos llegan a hacer esto sin tener remordimiento o crees que se carcomen después? Sí, la verdad creo que sí, en este mundo hay todo tipo de personas, siempre hay un loco, un desquiciado así, un maquiavélico por así decirlo, y como te digo, al final estos actos siempre van a beneficio personal, ¿no? Y sí, puede haber gente que a lo mejor se arrepiente, siente remordimiento y tal, pero es algo bastante ya natural. Y sobre todo es curioso de cómo este término está más fuerte, más acuñado a lo que vendría siendo Latinoamérica, ¿no? Ujú. Sí, Eso es porque verdad. este tipo de actos no suceden como en países, por así decirlo, más de primer mundo, Más, digámoslo, sí, ¿ya? Por decirlo de cierta forma. Eh, y si lo llevamos como a un punto de vista más institucional, digamos, se puede traducir en la deshonestidad o inclusive en la corrupción, ese tipo de actos de viveza, ¿no? ese tema. Claro, pero digamos que, o ¿cómo crees que se originó esto de la viveza criolla? Porque no creo que un pana ya haya aprendido esto, sino que es como de que de anteriormente. O sea, yo tenía como especulando más o menos de que la viveza criolla se nació o creció más a partir de lo que fue de la colonización. Todos eran como que reprimidos, leyes que no eran muy exactas para ellos. Y prácticamente como que una forma de subsistir para ellos era prácticamente hacerse el vivo, obviamente, para vivir, sobrevivir, como habías dicho que era una técnica para esto. Claro, justamente lo que había mencionado es como una especie de sentido de supervivencia que tienen las Ujú. personas para poder salirse con la suya, digamos. Y sí, yo igual coincido que a lo mejor tiene sus orígenes desde ese punto, desde que mencionas la colonización, ya que, bueno, hice yo toda esa mezcla de identidades y Exacto. tal, y como dices, fue una cultura que no creció con los mejores posibilidades, entonces tenían que ver de una u otra forma cómo subsistían, y de Es, ahí puede salir, ¿no? De las trampas, tal vez, del robo, de ese tipo de cuestiones. exacto. Y tú, digamos, si es que, imagínate como que estuvieras en ese lugar, ¿qué tipo de viveza creo que tú harías o qué acción crees que harías como para subsistir o sobrevivir en ese momento, en esa época? Imagínate que estás en esa época. La verdad no tengo así como una base muy fuerte de cómo Ya. habrá sido en ese entonces, pero sí imagino que lo más común habrá sido los engaños, el robo, alguna que otra mentira, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pues claro, es que durante ese tiempo sí fue como que un auge, a decir verdad, por muchas personas que quisieron sobresalir, e incluso de los propios criollos, que ellos querían, por lo que entiendo un poco de la historia, es que ellos estaban cansados de cómo eran tratados por incluso los propios reyes del antiguo mundo, y ellos Ujú. como que se cansaron y ahí como que surgió el hecho de la independencia, pero también con eso empezaron como que a vivir con sus propias formas de ser, sus propias teorías, sus propias costumbres que prácticamente empezaron a afectar incluso a los propios ciudadanos de este lugar. Claro, y como dices, eso ya se vuelve una costumbre y toda costumbre se va formando parte de la cultura de un pueblo, de una comunidad, de la gente. Y como tú dije, esto es algo que está bastante extendido ya en toda Latinoamérica, no es un Exacto. concepto nuevo, digamos. Eso es verdad, pero imagínate tanta trayectoria que ahorita se ha vuelto esa necesidad de ¿cómo decirlo en este caso? Yo no lo hago, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer y es como que prácticamente tú quieres intentar, digamos, un pana que tiene una palanca con el gobierno Ujú. y ya consiguió un trabajo y es como que tú también quieres tener ese trabajo porque necesitas conseguir dinero para igual sobrevivir y imagínate, alguien si no lo hace, tú lo vas a hacer prácticamente. Claro, es que eso también va como arraigado a ese sentido de las personas que tenemos dentro de nuestro orgullo, que es que tú quieres ver bien a todo el mundo, los felicitas, pero jamás los quieres ver mejor que tú. Eh, Entonces eso va un poco de la mano, puede ser, ¿no? Que vaya un poco de la mano con esa cuestión, un poco de de la, toda esa competencia que puede haber entre las personas en su ser. Eso es verdad. Pues actualmente hay que admitir que hay muchas personas que tienen buena educación, es decir, que aceptarlo que también nuestros papás nos han educado de una forma correcta, pero si lo ves desde otro punto de que alguien que no conoce por completo el mundo y es completamente educado y honesto, para personas que son vivas, obviamente, le ven como alguien gil prácticamente. Es como que si tú no, si tú sigues las reglas, si tú eres honesto, prácticamente a ti te van a ver las huevas, por decirlo así. Y Claro, eso eso es también es, ajá. Y justamente, como se suele decir, ¿no? La primera educación es la que viene de la casa. exacto. Entonces uno va envolviéndose en lo que va viendo, de sus padres, de su familia, de sus amigos.
y eso se va proyectando al final en sí mismo y en cómo él se va desenvolviendo en su entorno, en su escuela, en su trabajo, en lo que sea. Y como dices, puede que haya alguien que fue bien formado, que no creció con estos valores de la viveza criolla, por así decirlo, de cómo aprovecharse de la situación, y en cambio a él, como dijiste, le hagan de menos. Exacto. Es como que está perdiendo un valor en la sociedad, porque obviamente ahorita como que ser vivo es bueno, pero también hay que ponerse las pilas ante cualquier situación, o sea, en un trabajo, por así decirlo, porque es muy distinto como que tú tener esta necesidad de ¿cómo es esto? Apartar a alguien, hacerle de menos como para ti, para que tú sobresalgas de esta persona. Ajá, justamente es lo que decían, ¿no? Todos dicen que te quieren ver bien, pero jamás te van a querer ver mejor que ellos. Entonces ahí es cuando suceden o se suscitan este tipo de actos. Y sí, justamente de eso. Eso es verdad. Pero ahora creo que también hay que tenerlo en cuenta de que el ser vivo también es como un parte de la inteligencia o lo ven algo así. Claro, ¿no? justamente personas se justifican diciendo eso, que eso es como un acto de inteligencia, de que es del más pilas, como se dice aquí, y eso justifican diciendo que es la forma en la que ellos tienen de aprovechar el momento o la oportunidad de la manera más inteligente y audaz. Eso es verdad, pero ¿tú crees que es mejor ser pilas o es mejor ser vivos? ¿O sientes una diferencia ahí? Porque hay una gran diferencia, creo yo. ¿Mejor ser pilas o mejor ser qué? Perdón. O es mejor ser vivo. Yo creo que es mejor ser pilas ante cualquier cosa. Porque siendo vivo, no sé si haya, bueno, tú dijiste que hay personas que les vale madres, por así decirlo, de que no les importa el hecho de pisar a alguien, o prácticamente de hacerle de menos a esta persona. Esta persona siempre va a querer su beneficio propio, pero viéndolo de alguien que está empezando a entender esto de la viveza criolla, creo que poco a poco ya se va dando cuenta de que no está bien, pero otras personas aún se mantienen dentro de esto y es como que qué hacer o cómo podrían estas personas prácticamente hacerles ver lo que están haciendo mal. O sea, yo considero que las personas que ya han ido formándose de esta manera y que justifican ese tipo de actos o que tal vez ya lo ven como una parte esencial de su rol dentro de cualquier espacio en el que estén, sea su trabajo, su escuela, su colegio, la universidad, donde sea, pues van a seguir así. O sea, algún momento de su vida tendrán que cambiar, ¿no? Yo creo que las personas al final cambian por dos cosas, o se les abre la mente o les rompen el corazón. Entonces... ¿Y cuál crees que es mejor? O sea, que la mente o el corazón. No, ya depende de cada quien. Claro, es que las personas son mundos enteros, entonces cada uno tiene su forma de ser. Eso es verdad, pero ahora imagínate que se ha hecho tan común este hecho de ser vivo que prácticamente no hay un castigo exacto de que tú al cometer esto alguien te vaya a castigar, sino como que, nadie me hizo nada, así que mejor voy a seguir repitiendo. Claro, es que lo que pasa es que cuando tú haces un acto de viveza, digamos, lo haces, tú eres consciente de eso, pero digamos que capaz a los demás no se les ve reflejado como el impacto realmente que tuvo, ¿no? Pero tú obviamente eres consciente y a lo mejor por eso es que no hay como un castigo, como dices, o no se nota alguna especie de eso. Algo también en cuenta que la viveza criolla no solo se refiere a actos que son de personas propias, sino también a algo más elevado, como en el caso de la corrupción. Y hablar de corrupción, al menos ahorita en este país, que es medio 50-50. Claro, es un tópico bastante delicado ahorita, pero sí puede que también llegue a derivar a eso, ¿no? De cómo inclusive los políticos, funcionarios públicos aplican esto de la viveza criolla y se terminan saliendo con la suya, ¿no? Y es como, claro, hace sentido lo que es la corrupción. Una viveza colectiva, por así decirlo. Pero eso es como que algo que va creciendo incluso desde algo muy pequeño. Claro, y eso ya tiene mucho más impacto, ¿no? Porque es a nivel político, digamos. Exacto. Porque, por ejemplo, así decirlo de mi caso, de lo que yo estaba en el colegio también, había un caso de que yo estaba en 10º, había una prueba de historia que era medio fregada, así que los otros cursos del B nos pasaron la prueba y obviamente nosotros nos aprendimos rápido esas respuestas y todo para que nos vaya bien en la prueba, obviamente. Y ahí es como que todos, obviamente, sacamos buena nota, la profe se dio cuenta y ahí es como que prácticamente la profe no nos dijo nada, pero ese rato como que sí nos quedó viendo medio extraño, obviamente. Sospechoso, claro, pero es en caso de que al final la viveza salga al descubierto, ¿no? De que te descubran, de que te cachen, como se dice aquí. Pero sí, justamente ahí en el ejemplo que pusiste se ve, como te digo, cómo se ve influenciado desde tu escuela, como el otro curso te pasó las respuestas de la prueba y cómo tú ya asumiste que eso era como tu salvación.
y que a lo mejor algunos interpretan que eso es como lo que está bien, Todo aunque sea a lo por... mejor, a lo mejor no puede ser así, a lo mejor eso está mal, ¿no? Porque es trampa. Pero Pero tú... fue en beneficio de personal o de su curso y ese beneficio es justamente lo que impulsa a cometer este tipo de cosas. ¿Pero crees que sea posible hacer un cambio o algo que puedan como que Claro, como evitar? te digo, ¿tú crees que algo como eso va a pasar en un colegio de, no sé, Filipinas? Ya. No. O, De por primer ejemplo, mundo, esos aquí colegios. un caso de viveza, por así decirlo, o de corrupción, o llámalo como sea, es, por ejemplo, las coimas, Mm, ¿no? El típico jefe, arreglemos, ese tipo de cosas, ¿no? sí. Cuando te cogen y ya quieres ver cómo te zafas de ahí. Y claro, ahí se ve también como como digamos, como este tipo de cosas penetran ahí en lo que vendría siendo la policía, en este caso, ¿no? Sí. Y claro, ellos también ceden. Por ejemplo, imagínate si tú te vas a, no sé, a Estados Unidos. Eso no puedes hacer allá. Imagínate sobornar a un agente de allá. Ahí te Obviamente, ahí va peor. te... Claro, en cambio aquí lo ves como tu salvación. ya para que no te quiten el carro, Claro, obviamente. es como mismo está envuelto en toda la sociedad, desde las autoridades que se suponen que son las personas que deben de controlar la norma aquí. Ujú. Incluso más pequeños, desde niños, por así Claro, desde decirlo. niños. Tú, por ejemplo, has tenido, o uno que recuerdas así, A que hayas ver. tenido de pequeño. Uno que era muy común vuelta en mi colegio era prácticamente los sapos prácticamente. Ah, Digamos que claro, siempre hay un, es claro, típico de los siempre hay un sapo. colegios, y aún recuerdo algunos, por así decirlo. Están jugando fútbol, obviamente, en la cancha. Y de Ujú. ahí por casualidad cogió y ¡bum! Rompió una ventana. Y todo el mundo corre para resguardarse y no pagar de esa ventana. Claro, Y se ahí hicieron hay todos los uno, vivos. ajá. Y ahí hay Claro, el típico, el bueno, sapo. no sé cómo decir, el sapo, obviamente, de que te amenazan a ti para que no le digan de que tú rompiste la ventana. Y ahí es como que ya prácticamente a ti te están cargando de la culpa y para no decirles de esto es como que te dicen que les des algo o les des plata en aquel entonces. Claro, justamente en esos casos es donde más se va construyendo estas cosas, ¿no? Porque es justo el lugar donde más travesuras hacemos, ¿no? Me hiciste acuerdo de una vez, igualmente en el colegio, que nos tocaba una prueba de química, me acuerdo. Y antes de eso tuvimos una clase que era de historia, no, Ya, perdón, de lenguaje, y era ya, con el inspector. ya. Entonces el inspector acabó su clase, salió, y a lo que mientras él salía ya se fue. Nosotros también salimos y ahí en ese tiempo uno era el encargado del curso, ¿no? El que tenía las llaves del candado para abrir la puerta y tal. Entonces salimos todos, echaron llaves y justo unos 5 minutos después llegó la licenciada. Uy, Y dijeron, ¿qué pasó? Porque están acá afuera. Y todos nos decimos los locos, los vivos. Y dijimos, no, es que no hay las llaves. Entonces llega este otro licenciado que era el inspector. Y dice, ¿qué pasó si yo les dejé adentro? Tuvimos clase ahorita. Y la licenciada se enojó, se enrabió, se puso rojísima. Y en ese tiempo había una cosa que era como un huerto escolar ya. y toca... Al final no tuvimos la clase y por hacernos los vivos nos mandaron a trabajar en ese huerto. Pero dijo, y si no hacen tal, 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 no les tomo la prueba. Y claro, y así, y eso lo que te digo es que eso lo íbamos normalizando, ¿no? Ujú. Íbamos, claro, como normalizando este tipo de cuestiones, aunque no estén, Aunque no estén éticamente claro, bien, visto desde un moralmente. punto ajá, más como Exacto. ético o inclusive moral, no están correctas. ¿Pero tú crees que sería bueno aprovechar esto algunas veces o de por sí hacerlo ya está mal? Sí, como te dije, es ya el sentido de supervivencia de cada quien, como se debe decir. O hay El, que niveles, por sobre, así el decirlo. más fuerte es el que sobrevive, el que mejor aprovecha las oportunidades, tal. eh, y siempre esas oportunidades son en beneficio personal. Si tienes que acabar con otra persona con tal de que tú estés bien, es como el pensamiento que se ha ido construyendo. Eso es verdad. Por ejemplo, una de trabajo nuevamente, retomar de que hay alguien, había como un caso que escuché de un amigo que le había dicho que iba a renunciar de su trabajo Ajá. y prácticamente le dijo a un pana que se contrate, que venga acá al trabajo. Obviamente mandó su hoja de vida, le hicieron la inspección y le dijeron que ya iban a contratarlo. Pero resulta que este otro amigo iba a renunciar al trabajo, volvió nuevamente a su trabajo para que no le Para que metan no a su le amigo. contraten al otro. Exacto. Eso es Claro. como que lo que dijiste, de que muchos quieren como que quiero verte mejor, pero no mejor que yo Claro, o prácticamente. sea, quiere verte bien, pero no mejor que yo. Exacto. Esa es como la mentalidad que tenemos las personas en general. Es por como una especie de competencia que hay así entre todas, ¿no? Media rara. Sobresalir es la Ajá, idea. y así es como se van dando estas cosas de la viveza, ¿no? En este caso sería el más vivo, es el que sobrevive. ¿Pero solo el más vivo o el más pila? No sabría decir.
Es un tema interesante. Que hay que seguir explorándolo más a continuación. Digamos, tú estás conduciendo y justo te topa el policía, obviamente. Estos casos que siempre nos pasa de que el policía nos topa, nos dice que ya le paguemos un poco, o $20 que le demos para que no nos metan presos. ¿Tú prefieres como que darle la plata o ya que te llevan en O el carro? sea, ya depende, o sea, cualquiera diría que para quedar bien, sí, ¿no? Que me pongan la multa, al final yo reconozco que cometió una infracción, pero, o sea, como dices, cualquiera con tal de zafarse de esa situación o termina cayendo en esos actos, ¿no? Por ejemplo, en este caso del soborno, entonces, sí, digamos que podría ser, ¿no? Dependiendo, a lo mejor me sale más conveniente asumir la multa, por ejemplo, entonces yo digo, ya multen, Muchas veces por ello que antes de, claro, como... de pagar algo más grande. Ajá, antes de como quebrantar mis valores, mis principios, así, mi moral. Pero es muy complicado y sobre todo es bastante cuestionable que eso se siga permitiendo, ¿no? O sea, como que los policías también, siendo estos agentes del orden, caigan en esa viveza de querer sobornar a alguien. O sea, de querer, claro, decimos que somos del tercer mundo. Por ¿Y cosas como tú esas. qué propondrías para que pueda haber mejoras como sociedad, evitar ya estas Es cosas? que esto ya es más respecto a la cultura del pueblo. No es como que haya una ley o que Como que nos digas ya, impide o sea, ya. porque la ley puede estar ahí, pero otra cosa es que realmente se ejerza, que se cumpla. Pero es posible cambiarle tal vez. Sigo pensando de que si hay una forma de que se pueda cambiar, Claro, todo es posible, no siempre hay una posibilidad ahí, una posibilidad es una posibilidad, pero es muy como te digo, bajo. ya es Pues. como algo que está muy, muy arraigado a nuestra forma de ser como pueblo, como sociedad, como región incluso, y ya es parte de nuestra cultura. Va a ser difícil, pero sí se puede hacer un gran cambio, a Claro, sí futuro por puede lo haber, menos. porque claro, siempre tienes que tú ser el cambio que quieres ver en el mundo. Tú siempre Exacto. comienza por uno. Hay uno que adaptarse nuevamente a nuevos cambios y claro, el cambio muchas veces como que no les gusta a todo el mundo. Obviamente hay que a veces como que dejar un poco lo malo y empezar a hacer cosas buenas, no importa por más mal que sean las cosas. Si tan fuerte es la dificultad que nos nace esa necesidad por aprovechar esas oportunidades de viveza, de aprovechar, digamos que había otro caso que escuché de que se habían encontrado dinero en la calle y obviamente preferían como que guardárselo en vez de devolverlo Claro, prácticamente. son estos como Siempre nace de situaciones la necesidad prácticamente, de Ajá. salir más adelante. No, pues Claro, eso es bastante común, de hecho, sí hay como varias noticias así de que, por ejemplo, alguien devolvió un dinero que se encontró y ese tipo de cuestiones. Y ahí se ve justamente los valores de cierta persona, ¿no? entonces desde niños, adultos, gobierno, todo está como que un poco corrompido. Pero sí es posible aún poder hacer un gran cambio. El hecho de que si nadie cambia, nada cambia prácticamente, hay que empezar a tener un poco más de conciencia si queremos seguir teniendo un mundo prácticamente lleno de viveza criolla o tener un nuevo mundo optado por algo más honesto y algo más Claro, es lo que ético. se sueña, ¿no? Ajá. Porque por ahora se plantea como, es una fantasía, por así decirlo. Porque como te digo, ya está muy Muy potente. cerrado. Ajá. Bueno, O es mi forma de verlo, no sé, a lo mejor como tú lo ves. aún se puede hacer el cambio, eso es verdad. Sí, claro, Va a ser un cambio difícil, puede haber, pero claro, puede haber. puede tomar tiempo, puede llevar sus cuestiones, pero puede ser realizable. Eso es verdad. Bueno, para ir cerrando el podcast, a decir verdad, un mensaje que quieras decir a nuestro público. Pues en general, esta cuestión de la viveza criolla, pues sí es un concepto, como he ido mencionando, bastante ya culturalizado y tal, que ha venido formando parte de nosotros como pueblo, como gente, como sociedad, y que puede ser justificable o no, pero yo optaría porque la gente se vaya formando de forma honesta, de forma correcta, con valores éticos, todo apegado a una buena moral, ¿no? Que no haya esa doble moral de que, ay, sí, soy buena gente, pero justo se me presentó este caso y lo aproveché, porque no podía desaprovechar la oportunidad. Entonces, no, siempre con esta tendencia hacia lo correcto, hacia lo bueno. Eso sería. Un gusto en tenerte en este podcast. Ha sido un honor hablar sobre este tema de la viveza criolla. Es decir, es verdad, hay muchas cosas que como sociedad nos están afectando, pero sí es posible aún hacer el cambio, porque los buenos siempre somos más. Recuerden, el mundo no cambia si nosotros no cambiamos. Un gusto.